Bienvenidos a un episodio más del Internacionalista, el programa de la Internacional Progresista. En este episodio hablamos con Nick McWilliam, el director del nuevo documental Santiago Rising, filmado en las calles, las plazas y las asambleas de la capital chilena en diciembre de 2019, después del estallido social que fue lanzado en octubre del mismo año. Nick es coeditor de Alborada, una plataforma independiente y progresista que se enfoca en política y cultura latinoamericana, miembro del pilar de la Agencia de la Internacional Progresista. Empezamos el programa con una corta declaración de Jaime Fuentes del partido chileno Convergencia Social, una organización miembro de la Internacional Progresista. Luego una entrevista con el director de Santiago Rising, seguida por la proyección del documental. Hola a todos y todas, mi nombre es Jaime Fuentes, abogado de la Agrupación de Presos Políticos de Santiago I y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Convergencia Social. La situación de los derechos humanos en nuestro país es profundamente preocupante y esto se debe a la falta de cumplimiento que tiene el Estado chileno con respecto a su deber de resguardo y de protección y sobre todo por la falta del cumplimiento de los estándares internacionales en la materia. Durante el mes de octubre del año 2019, Chile vio la agudización de un conflicto político-social que venía desarrollándose en el seno de la sociedad chilena, motivado por las graves desigualdades y abusos que vive la población durante todos estos 30 años. Circunstancia que terminó por desencadenar en un fenómeno que ha sido denominado el estallido social. Este hecho histórico se caracterizó por la realización de diversas manifestaciones masivas, concentraciones, actos de evasión, desobediencia civil y paros. Con el paso de los días, este evento cobró intensidad y proporciones, registrándose en varios casos y de manera repetitiva abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza para enfrentar estos conflictos por parte de los agentes estatales, seguidos de una falta de alineamiento con los estándares internacionales en la gestión de las protestas. También generó una fuerte agenda de movilizaciones por parte de la sociedad civil. Es así que, producto de la criminalización de la protesta social, la Fiscalía y Carabineros tomaron detenidos a más de 5.000 personas que participaban dentro de dichas manifestaciones. Y en muchos de esos casos solicitaron la medida cautelar más gravosa que mantiene el sistema penal chileno, que es la prisión preventiva, quedando aproximadamente 300 jóvenes en recintos penitenciarios y muchos otros menores de edad en recintos del Sename. Ha existido graves vulneraciones a las garantías procesales de las personas detenidas. Los organismos regionales de derechos humanos y en especial la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado sobre la manipulación del poder punitivo con fines de criminalización de la protesta social, caracterizado, entre otros, por la acusación a manifestantes de delitos como daños al patrimonio, coacción, amenaza, adoptando en ocasiones las figuras delictivas para que se puedan aplicar a los actos de manifestantes que se desean penalizar y así poder justificar su detención y aplicación de la prisión preventiva. También existen delitos menores como los desórdenes públicos en conexión con las protestas del 2019, en los cuales en muchos se encuentran en prisión por el uso indebido y desproporcionado del derecho penal, tras la aplicación de leyes como la Ley de Seguridad Interior del Estado. Asimismo, la nueva Ley 21.208, conocida como la Ley Antisaqueos o Antibarricadas, de enero del 2020, ha despertado serias preocupaciones debido a que, por ejemplo, castiga penalmente la obstrucción de la vía pública en el contexto de manifestaciones sociales.
En la actualidad nos encontramos con muchos de estos jóvenes que pasaron más de un año en prisión preventiva y luego de un juicio salieron absueltos completamente de los cargos que les imputaba la Fiscalía. Esto precisamente porque no hay pruebas que respalden las acusaciones presentadas, ni mucho menos existen pruebas contundentes para condenar a dichas personas. ¿Pero qué les devuelve este año perdido? Nadie. Hoy en día en Chile tenemos cerca de 100 jóvenes aún en las cárceles de nuestro país, que llevarían cumpliendo cerca de 18 meses en prisión preventiva, y aún sin fecha de juicio, y cuya prueba sería solamente la declaración de las fuerzas policiales. Es por todo lo anterior que en diciembre del 2020 se ingresó en el Senado el proyecto de ley de indulto general, el cual busca obtener una salida política para todos estos jóvenes, principalmente porque ya no existe la confianza en el Poder Judicial. Este proyecto de ley cumple con 3 características principales. Primero, otorga la libertad a aquellos jóvenes que participaron en manifestación por delitos que abarcan desde el desórdenes públicos hasta homicidio frustrado. Segundo, dejarlos sin antecedentes. Y tercero, beneficia tanto a condenados como a quienes se encuentran en procesos abiertos. Es fundamental que dicho proyecto de ley se tramite de forma inmediata y se le dé celeridad, puesto que es inconcebible que en Chile tengamos un proceso histórico y tan fundamental como es el caso de la nueva Constitución, pero aún tengamos tras las rejas a todos estos jóvenes que impulsaron y fueron el motor de dicho proceso. Hoy en nuestro país las cifras son aberrantes. Tenemos cerca de 500 víctimas de trauma ocular, 40 asesinados durante las manifestaciones a manos de agentes del Estado y sobre todo miles de personas procesadas e injustamente encarceladas. Esta situación debe parar y debemos seguir alzando la voz para que de una vez por todas en Chile se respeten los derechos humanos y no tengamos que volver a pasar por esta situación. Exigimos libertad, exigimos verdad, reparación, justicia, pero por sobre todo exigimos garantías de no repetición. En Chile no puede volver a vulnerarse ni a violarse los derechos humanos, ni mucho menos criminalizar a la protesta social. La mayor parte del documental sucede en la calle, dando imagen y voz a la calle. Santiago Rising no se limita a relatar los acontecimientos de la explosión social, sino que realmente hace que el público se sumerja en el sentimiento, en la experiencia de formar parte de ese momento y de ese movimiento. Sobre el protagonismo del movimiento callejero en el documental, Nick nos cuenta. Para mí era muy importante cuando hice este documental para contar la historia de la calle. Por eso me metí con las protestas, con las asambleas callejeras, en las plazas que se estaban realizando en muchas comunidades de la ciudad. Y quería también documentar los papeles sociales de los movimientos sociales, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, de derechos humanos, de mapuche indígena, que todos se encontraron en oposición contra el sistema económico capitalista que fue impuesto en Chile a través de un golpe de Estado y un régimen militar que asesinó a miles de personas. Entonces, para mí, como lo que estaba ocurriendo en las calles, para escuchar de las personas integrales que estaban coordinando, que estaban dando la energía de todo el movimiento. Y la única manera de conseguir eso fue estar en la calle y hablar con la gente. En los últimos años, el movimiento feminista ha crecido mucho, no solo en Chile, sino en toda América Latina, en Argentina, México, Brasil, Colombia. Las mujeres y todo el movimiento feminista fueron fundamentales tanto para el éxito de las protestas chilenas como para la narrativa del documental. Siempre encontré que el movimiento feminista estaba en la vanguardia de las protestas, por eso yo tenía que contar su perspectiva o documentar su perspectiva. En Chile, así como en la mayor parte del mundo, las mujeres encuentran mucha discriminación, violencia y represión en todos los niveles de la sociedad. Hay violencia doméstica y violencia estructural. Vemos la discriminación laboral, la disparidad de salarios entre hombres y mujeres, la ley del aborto en Chile, que es una de las más estrictas del mundo,
También durante las manifestaciones las mujeres han sido objetos de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Hay muchos casos de tortura en contexto sexual, muchos casos de violación, de violencia física en contra de las mujeres. Esta es una realidad histórica. En Chile, durante la dictadura de Pinochet, muchas prisioneras políticas fueron detenidas, torturadas y violadas. Yo quería como documentar la trayectoria de que la violencia sexual no es como un accidente, pero es una estrategia estatal para someter, para reprimir y para dominar a las mujeres. Y el movimiento feminista que ha crecido tanto en los últimos años continúa una trayectoria histórica para luchar para los derechos para las mujeres, pero también es un contexto de rechazo contra el Estado capitalista y la violencia que utiliza sistemáticamente. A nivel latinoamericano, patriarcado y capital, alianza criminal. El documental se centra en la experiencia particular de una sola ciudad, grande y cosmopolita, aunque también toca el papel de las luchas indígenas y de los mapuche en particular. Santiago es mi ex hogar. Viví 4 años en la ciudad. Es una ciudad muy que llevo en mi corazón. El nombre de la película es Santiago Rising, pero por supuesto todo Chile estaba en levantamiento. Elegí este nombre porque todo fue filmado en Santiago. Durante los más de 200 años de la historia del Estado de Chile, la población mapuche en la Araucanía o Wallmapu al sur del país, la población indígena más populosa de Chile, ha sido objeto de represión y de violencia estatal. También tiene que ver con el sistema capitalista. Eso sería como el desplazamiento forzado de sus hogares, de sus territorios ancestrales, la apropiación de bosques, de ríos, que se convierten en recursos privados para las multinacionales. Y todo eso también es producto del sistema neoliberal. Como dice Claudio Lincopí, que entrevisté en la película, como desde los 90 el movimiento mapuche ha intensificado mucho sus demandas y su activismo, sus movilizaciones en contra del sistema, para exigir sus derechos, para exigir protecciones medioambientales, culturales y por supuesto materiales también, en que quieren volver a su tierra, quieren que sus tierras sean para el beneficio de las poblaciones que viven allá, no para los dueños de las multinacionales, etc. Aunque la represión, la violencia contra la población indígena ha durado mucho más que históricamente, mucho más antes de que el golpe de Estado de 1973. El sistema neoliberal ha consolidado esta violencia estatal en contra de la población indígena. La lucha es concentrada en Santiago, pero va desde Arica, en la frontera con Perú, hasta más de 4.000 kilómetros al sur, en Punta Arenas, en la Patagonia extrema. El estallido social se ha hecho muy fuerte. El documental muestra la importancia de la música, de la creatividad dentro de la protesta chilena. Sobre su decisión de enfatizar el papel social del arte en expresar disconformidad, Nick nos cuenta. Para mí eso siempre ha sido un aspecto fundamental, no solo de la protesta, pero de toda la política en Chile, la expresión política dentro de los sectores populares, los movimientos sociales, etc. Viví en el país en el año 2011 durante el movimiento estudiantil, que fue algo inmenso, impactante. Los estudiantes ocuparon los colegios, las universidades durante más que 6 meses y realizaban manifestaciones enormes en las ciudades cada semana. Y estas manifestaciones llevaban como atmósfera de carnaval, con disfraz, con música, con teatro callejero, con arte en las paredes. Y si vas a Santiago ahora o cualquier lugar en Chile, vas a ver que esto sigue, que es algo constante en la expresión política.
todas las paredes del centro de Santiago, no hay una pared que no tiene grafitis, que no tiene rayas, acusando al Estado, al presidente, a la policía por todos los crímenes que han cometido. Y andas por cualquier lado y vas a ver gente tocando música en la calle, pero con mucho contexto político. Están difundiendo mensajes políticos a través de su canción, de su arte. Y eso también es otro contexto histórico de Chile. Por ejemplo, durante la campaña de Salvador Allende, el presidente socialista que fue elegido en 1970, pero había hecho campañas antes también, como los medios comerciales no llevarían su mensaje, porque ellos estaban muy en oposición de que un candidato socialista podía ganar la presidencia. Entonces la música, el arte callejero, estos elementos de la expresión se convirtieron en herramientas políticas para promover el mensaje socialista de Allende. Los músicos, bandas como Quilapayún, como Inti Illimani, como el cantante muy famoso Víctor Jara, ellos iban a las comunidades por todo el país para organizar conciertos en que ellos tomarían el papel de difundir el mensaje socialista en un país donde la mayoría de la población no tenía tele, tenía radio quizá. Entonces, pero los dueños de estos medios comerciales, como dije, no llevaban el mensaje de Allende y por tanto está muy importante encontrar otras maneras de difundir su mensaje. Y la música y el arte callejero. Si tú haces un mural enorme en un centro urbano difundiendo el mensaje de derechos humanos, de justicia social, mucha gente lo va a ver. Es muy efectivo. Y durante su gobierno también Allende promovió muchísimo los artes, el cine, y por eso todos estos fueron destruidos después o durante el golpe militar. Los soldados entraron en las universidades y destruyeron materiales audiovisuales, quemaron libros, documentos y testimonios de todo lo que estaba ocurriendo. Durante la dictadura en Chile, muchos músicos, artistas, actores y cineastas fueron exiliados, detenidos o desaparecidos. Y hoy, y hasta hoy, el hip hop también ha sido una fuente de creatividad súper importante en construir la resistencia y exigir los derechos humanos y la justicia social. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fue el hombre de la casa muy temprana edad. ¡Buena guachita! Cuando estuve allá encontré que estaba como un movimiento muy horizontal, en que mucha gente se había politizado. Eso fue algo que le dio más fuerza a las manifestaciones, a toda la movilización. Pero también presentó unos retos para avanzar el movimiento. Mientras como este poder extraordinario, callejero, que muy horizontal, eso significaba que estaba muy difícil para que las fuerzas reaccionarias tomaran el control. ¿Cómo lo van a hacer? Si no hay cabeza, no se puede cortar la cabeza, que hemos visto en el pasado y en muchos otros contextos, que cuando toman la cabeza pueden moderar o debilitar un movimiento así, pero sin cabeza no se puede. Pero también eso presenta unos desafíos. ¿Cuáles son los procesos organizativos para convertir esta fuerza extraordinaria en cambios materiales, en avances materiales? Y en ese contexto las asambleas, los cabildos, etc., hicieron un papel fundamental para coordinar, para poner una dirección. El 25 de octubre de 2020, el pueblo de Chile votó en el plebiscito nacional y el país decidió que aprueba la opción de redactar una nueva constitución mediante una convención constituyente.
Pero eso es como el comienzo de todo. Toda esta fuerza les han llevado a este lugar. Pero el camino para construir una nueva sociedad va mucho, mucho, mucho más. No se puede ver como este voto, la nueva constitución, como el objetivo último. Eso es como la fundación, la base para luego construir una nueva sociedad. El documental resalta explícitamente el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación independientes y de izquierda a la hora de combatir la desinformación y proporcionar al movimiento la información necesaria para tener éxito. Los medios comerciales no quisieron documentar la realidad de lo que estaba ocurriendo, no querían analizar las exigencias sociales, económicas del pueblo, porque ellos son de la clase dominante que ha beneficiado tanto por el sistema capitalista. Trabajan a veces con el gobierno, como mucha gente en el documental dice que la prensa miente, que estaba haciendo relaciones públicas del gobierno, y en las movilizaciones no se veía nadie de las grandes canales, de los grandes periódicos, pero lo que se veía mucho era las personas independientes, los periodistas callejeros que estaban documentando todo y están difundiéndolo por los medios sociales. Y casi todos la cantidad de videos que hay de abusos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado. Son muchísimos videos, muchísimos. Y esos son resultados de todas las personas que estaban allá realizándoles. Porque el gobierno y la prensa grande no iba a documentar la realidad de lo que estaba haciendo el Estado. Y yo me considero parte de eso también como documentalista independiente, que yo quería documentar la realidad para luego difundirlo y para mostrar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Durante la dictadura de Pinochet, muchos documentalistas y fotógrafos corrieron muchos riesgos para documentar la realidad. Hay un documental que se llama La ciudad de los fotógrafos, y eso lo recomiendo muchísimo y muestra el papel importante de los fotógrafos y las fotógrafas durante la dictadura para documentar los abusos que estaban ocurriendo. Y esta realidad ha seguido hasta hoy. Y Radio Vía Francia, Señal 3 La Victoria, Piensa Prensa, Prensa Primera Línea, son solo algunos de todos los medios independientes que tienen muchos seguidores online. Y allá es para ver la realidad de lo que estaba ocurriendo. Bueno, y el contexto de Alborada y The Wire, la Internacional Progresista, también ellos toman un papel importante porque tenemos el mismo problema acá, que hay que construir, hay que crecer la prensa alternativa, independiente, progresista, para que la gente pueda conversar y informarse sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Porque hemos visto que los medios grandes no les podemos confiar. También vimos lo que estaba pasando en los canales, lo que los periodistas no podían reportear, que los periodistas estaban siendo hostigados por los manifestantes porque los periodistas venían con órdenes bastante impresentables, como por ejemplo retirar el micrófono cuando hablaban en favor de la protesta. La gran victoria del estallido social fue el fin definitivo de la constitución de la era Pinochet, pero como siempre, la lucha continúa. Ahora viene la tarea de definir una nueva constitución y un nuevo Chile. La pandemia ha complicado la posibilidad de movilizarse en la calle, lo que ha beneficiado al gobierno. Además, se esperaba que el 10 y 11 de abril se realizaran las elecciones para elegir la convención constituyente, que ahora tendrán lugar en mayo. No es tan fácil, porque las fuerzas reaccionarias están haciendo muchos esfuerzos para tomar el control, para controlar el proceso. Y ellos obviamente cuentan con los recursos, el apoyo económico, el apoyo político por la derecha. Así yo veo que la lucha sigue, que no está para nada cerca a su final. Va a durar muchos años más. Y la situación en Chile demuestra la importancia
de seguir y seguir y seguir para efectuar cambio material hacia una sociedad mejor para la mayoría. Pero siguen ahora las manifestaciones y siguen la represión, aunque se ha documentado los abusos cometidos por el gobierno de Piñera. No hay repercusiones. La comunidad internacional no ha tomado la acción en contra de su gobierno, aunque como las Naciones Unidas, Amnesty International, como estas organizaciones internacionales que se supone protegen los derechos humanos, han hecho denuncias sobre la situación. La comunidad internacional, como Chile es país dentro del sistema capitalista, no sirve de los intereses de los países más ricos, que un gobierno así tiene que rendir cuentas por los abusos que ha cometido contra su pueblo. Por supuesto, el telón de fondo de todo este documental y de toda la lucha por erradicar la influencia del neoliberalismo que aún persiste es la tragedia del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos contra Salvador Allende, la instalación del régimen de Pinochet y la campaña sistemática de represión violenta contra la izquierda sudamericana bajo la dirección de Estados Unidos con la Operación Cóndor. En otras palabras, esta lucha también fue una lucha internacional. Los pueblos están muy en rechazo del sistema capitalista. Lo estamos viendo ahora en India, lo hemos visto en muchos otros países del Medio Oriente, África, América Latina. Y todos que queremos construir un mundo mejor, de igualdad, de justicia social, tenemos que apoyar, seguir y aportar en lo que podemos a estos movimientos. La gran mayoría del mundo compartimos intereses sociales, porque lo que afecta el capitalismo en India, en Chile, en Reino Unido, que es mi país, nos afecta. Obviamente afecta a algunos en maneras más fuertes, especialmente en el sur. Pero es algo que, si verdaderamente queremos construir algo mejor, si creemos en la igualdad y la dignidad, tenemos que apoyar todos estos movimientos. Y las comunicaciones que hemos formado entre nosotros son fundamentales para compartir estos mensajes. Hice este documental porque creo que hay mucho que tenemos que aprender de Chile y de otros países. La necesidad de construir movimientos sociales fuertes, de pensar afuera de la institucionalidad formal. En nuestro país hemos visto cómo es difícil organizarse y avanzar demandas socialistas a través del sistema parlamentario, con Jeremy Corbyn, o en los Estados Unidos con Bernie Sanders, que estos movimientos políticos que intentaron capturar los partidos tradicionales últimamente fracasaron, y desde mi perspectiva no hemos podido responder en una manera efectiva todavía, y por eso tenemos que mirar a lugares como Chile, que toda la institucionalidad, los partidos políticos casi habían perdido su credibilidad. Entonces todo estaba de la calle, todo estaba de los movimientos sociales, y esto construyó una fuerza grandísima que no pudo ser cooptado por las fuerzas de reacción. Chile ganó su batalla por una nueva constitución. Bolivia revocó un golpe de Estado de la derecha apoyado por la OEA y devolvió al MAS al poder. Lula es libre de postularse a las próximas elecciones presidenciales. Como expresó un manifestante en el documental, el neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile. Es como un dicho que escuché mucho mientras estuve allá. Yo creo que falta todavía para decir que es definitivamente la muerte del neoliberalismo. Lo que podemos saber es que el sistema está en todo el mundo, es muy deslegitimizada, y por eso hay mucho rechazo. Los gobiernos
están dependiendo más y más en la represión, se están haciendo más autoritarios, porque no pueden seguir avanzando. Los argumentos en favor del sistema ya son como descreditados. No hay posibilidad de decir que sí, el mercado libre beneficia a todo el mundo, porque claramente eso no se hace. Pero lo que estamos viendo es los ataques en la democracia, como en Bolivia con el golpe, como el encarcelamiento de Lula en Brasil, como la crisis de derechos humanos en Colombia, en que han matado muchísimos líderes sociales y defensores de derechos humanos que están solamente intentando construir condiciones dignas en sus comunidades. Nuestros medios, por supuesto, no hablan de estos temas y hablan sobre los temas que avanzan los intereses capitalistas, los intereses estadounidenses en el contexto internacional. Por eso tenemos que seguir como internacionalistas, como antiimperialistas, y en eso es fundamental informarnos y aprender de los movimientos para cambio real que hay en Chile, que hay en Bolivia, que hay en Brasil, India. La lucha internacional toma sus raíces y fuerzas en las luchas de estos movimientos y activistas como los que podremos ver ahora en Santiago Rising. Para ver el documental, accede al link de Vimeo que enviamos vía email a quienes se registraron en Eventbrite. El documental estará disponible durante algunas horas. En caso de que aún no te hayas registrado para la exhibición, puedes hacerlo ahora en el link de la descripción de este evento. Para conocer más sobre el documental, sigue el link en la descripción. Agradecemos tu participación en un episodio más del Internacionalista.